Buenos días con todos, bienvenidos. Hoy día tenemos un día más en el cual vamos a estudiar el capítulo 9 de Marcos. Dios mediante vamos a avanzar una gran porción esta mañana y ya el día de mañana vamos a terminar el capítulo 9. Una de las cosas que hemos visto en la clase anterior es lo que sucede ni bien Jesús desciende con Pedro, Jacobo y Juan luego del evento de la transfiguración. ¿Qué sucede? Ellos encuentran una multitud, hay una discusión ahí con los escribas y todo gira en torno a un padre que ha traído a su hijo que tiene un espíritu inmundo, que tiene un demonio que lo ha vuelto, por así decirlo, mudo y sordo. Una de las cosas que Jesús hace es expulsar al demonio y luego los discípulos quedan como un poco contrariados porque lo que había sucedido antes de que Jesús descendiera era que los discípulos no podían expulsar al demonio. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dice, porque este género de demonios no sale sino con oración. Y hablamos con respecto a esas frases que Jesús dijo en el transcurso de todo ese evento. Hoy vamos a continuar con lo que Marcos nos sigue narrando. En general se va a basar en el camino de Jesús hacia ya los últimos tramos para ir a Jerusalén y van a haber algunas conversaciones con sus discípulos importantes. Así que leámosla y saquémosle el jugo a estos textos. Veamos qué es lo que nos dice el versículo 30, que es la continuación de lo que sucede con el niño endemoniado y la frase. Y leamos el versículo 30 a ver qué Marcos nos sigue contando con respecto a Jesús. Dice lo siguiente: cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Acá ya sucede o está sucediendo el giro en torno hacia ya el último tiempo de Jesús en la región de Galilea para luego ir hacia Jerusalén. Dice que Jesús, mientras está en Galilea, que es una región muy amplia donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo predicando, él no quería que la gente supiera que él estaba por ahí. ¿Por qué? Porque él se está dedicando a enseñar, a instruir a sus discípulos en esta última etapa. Se está enfocando mucho solamente en ellos. Pero una de las cosas que ellos reciben de parte de Jesús es que Jesús les está anunciando todo lo que va a pasar. Dice el texto en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Esto de aquí es algo que los discípulos no entienden. Ya Jesús se lo ha dicho en el capítulo 8. Ustedes recordarán que Pedro, cuando escucha eso, habla con Jesús y le dice: Señor, que esto no te suceda. Y Jesús le dice: fuera de acá, Satanás, porque tus pensamientos están en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Acá Jesús nuevamente les está repitiendo a ellos lo que va a suceder con él, que va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Obviamente los discípulos, como ya hemos hablado, no entienden esto. ¿Por qué no lo entienden? Porque en su cultura, en su forma de pensar, ellos tenían en mente a un Mesías reinante, no a un Mesías sufriente, alguien que venía a liberarlos de la opresión romana y no alguien que iba a morir por sus pecados. Entonces ellos no entienden la situación. Pero nos dice Marcos que ellos no entienden, pero que también tienen miedo de preguntarle a Jesús. Y acá yo creo que sí podemos sacar una aplicación o una meditación importante con respecto a la actitud de los discípulos hacia Jesús. ¿Cuál es esa aplicación? Que muchas veces nosotros podríamos caer en la misma actitud de los discípulos al tenerle temor al Señor de preguntarle las cosas. Es más, nosotros a veces no podemos entender algunas cosas que leemos en la Escritura y lo que hacemos es o lo dejamos ahí o simplemente tratamos de encontrarlo de nuestras maneras, a nuestras formas. Ha habido momentos en mi vida en los cuales yo he leído la Escritura y hay ciertos pasajes que no he entendido. Y una de las cosas que he aprendido en el transcurso del tiempo es preguntarle al Señor: Señor, este pasaje no lo entiendo, ayúdame a entenderlo. Si no es ahora, más adelante. Y el Señor ha respondido muchas veces a estas oraciones. Y en algún momento, mientras he estado leyendo, mientras he estado viendo una enseñanza, etcétera, etcétera, el Señor me ha dado un entendimiento más claro de lo que yo le estaba preguntando.
pero es porque soy sincero y le estoy diciendo, Señor, no entiendo esto, tú me puedes enseñar, porque al final es tu palabra. Dame a mí el entendimiento en tu tiempo para yo entenderla. Eso es por un lado, eso ya es más un lado espiritual, ¿no? Algo que no entiendo muy claramente en la Escritura, le pido ayuda al Señor, y el Señor por distintos medios me puede ayudar a entender ese pasaje. Pero también una de las cosas que yo veo como deficiencia dentro de la iglesia cristiana en general es que no se da espacio a un tiempo de preguntas y respuestas. ¿A qué me refiero? Muchas personas asistimos a iglesias locales y en nuestras iglesias locales lo que encontramos es el monólogo de un pastor que nos está enseñando la palabra de Dios y la gente está como en una actitud pasiva, simplemente escuchando. No hay oportunidad de preguntar, no hay oportunidad de comentar, ni nada por el estilo. Es simplemente el pastor enseñando y la iglesia sentada escuchando. Punto. No hay puertas abiertas para dudas, para preguntas, para comentarios, no hay nada de eso. Y yo creo que eso es algo que guía a la iglesia, primero, a no ser saludable en un sentido, y segundo, a que tú realmente como líder, como maestro, no puedes saber si las personas realmente están aprendiendo, entendiendo o no. Ni conoces sus dudas, porque no les das espacio a ellas de preguntarles. Yo estoy seguro que Jesús, si él recibía las preguntas de sus discípulos con respecto a que no entiendo, maestro, lo que tú estás diciendo, tú dices unas cosas, pero nosotros no entendemos, Jesús con gusto les va a responder, Jesús con gusto los va a ayudar a resolver esas dudas que ellos no entienden aún. Pero ellos tienen un concepto de que no debemos preguntarle. Yo creo que ese concepto no debería estar dentro de la iglesia. La iglesia debería ser un lugar donde las dudas son expuestas y donde las dudas tratan de resolverse. Y es una de las cosas que, por ejemplo, los devocionales en las mañanas trato de hacer. Hay un tiempo de preguntas y respuestas. Si hay cualquier duda, hay que tratar de resolverla. Si algo no se sabe, hay que ser sincero y decir no sé, pero eso nos impulsa a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Así que yo creo que algo saludable es que en nuestras iglesias locales hay espacios para preguntas y respuestas para solucionar nuestras dudas, no solo con los adultos, sino también con los jóvenes. Porque los jóvenes muchas veces se alejan del Señor porque no hay nadie que esté ni siquiera interesado en resolver sus dudas. Los discípulos tienen dudas en este momento, Jesús podría habérselas resuelto, pero ellos tienen miedo de preguntarle. Que ese no sea el mismo la misma forma de pensar de mucha gente en nuestras iglesias locales. No le pregunto nada al pastor, no le pregunto nada a los líderes porque tengo miedo de preguntarles. Porque quizás me van a tratar como un tonto, ¿cómo es posible que yo no sepa esto? O simplemente no me van a querer responder. Eso tiene que erradicarse de las iglesias locales en general. Eso es una aplicación que vería yo en este texto. ¿No? Los discípulos no entienden por su contexto judío que ven al Mesías como alguien reinante y no sufriente, pero yo veo ahí un problema en ellos en que no quieren preguntarle a Jesús porque tienen miedo de preguntarle. Eso no debería ser algo común en la iglesia local hoy en día. Bueno, sigamos viendo qué es lo que sucede mientras Jesús sigue avanzando con sus discípulos. Versículo 33 dice: llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Jesús es bien interesante porque él está avanzando con sus discípulos, él está en la región de Galilea, llegan a Capernaúm, que es la ciudad, por así decirlo, principal, donde está, por así decirlo, la base de Jesús y sus discípulos, y ya están en la casa. Pero Jesús le pregunta a los discípulos: muchachos, ¿de qué estuvieron discutiendo? ¿Qué estuvieron hablando? Jesús ya sabe lo que ellos han estado discutiendo, pero los discípulos se quedaron callados, porque en su conciencia saben que lo que ellos estuvieron hablando no era correcto. ¿De qué estaban hablando los discípulos? De quién de ellos iba a ser el mayor. Nuevamente acá estamos viendo lo que leímos en los versículos anteriores. Ellos no entienden que Jesús va a morir. Ellos piensan que Jesús va a ir a Jerusalén, va a establecer el reino mesiánico y ellos van a gobernar con él en este momento. Así que ellos ya están discutiendo quién de todos ellos va a ser el mayor. Cuando Jesús les pregunta eso, ellos se quedan callados. Por un lado nos muestra que todavía ellos no entienden lo que va a pasar. Y segundo,
de que ellos están prácticamente buscando un rol de poder, un rol de autoridad, porque en la cultura en general, en el mundo judío, como en nuestro mundo hoy en día, los que están por encima son los más importantes. Los que gobiernan, los que oprimen a los demás, son los más importantes. Jesús cambia el paradigma y les dice a los discípulos: muchachos, el que quiera ser el primero en mi reino va a ser el menor de todos y el servidor de todos. El mundo ve la jerarquía, ve el orden piramidal de esta manera. El que está en la punta gobierna a los demás y los demás se someten a él y lo sirven a él. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos es al revés. Es una pirámide invertida. El mayor de todos es el que sirve a todos. Es el último de todos. Jesús es el ejemplo perfecto. Cuando estemos leyendo el capítulo 10, vamos a leer que Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, Jesús es nuestro modelo perfecto de liderazgo. ¿Y cuál es el modelo perfecto de liderazgo? Ser el servidor de todos. Esto es algo muy difícil, porque a nosotros no nos gusta ser siervos. A nosotros no nos gusta ser el último. A nosotros nos gusta ser el primero y que nos sirvan. Una vez leí algo bien interesante. Todos los cristianos en general, ya que conocen un poco las enseñanzas de Jesús, van a estar muy contentos de decir: yo soy un siervo de Dios. Pero es cuando recién te tratan como siervo a ti que te das cuenta que no es bonito ser siervo. Es bonito decir de tu boca para afuera: yo soy un servidor de todos. Pero cuando alguien te trata como siervo, ahí te das cuenta que no es agradable ser siervo. Porque te tratan de una forma que tú te sientes ofendido. ¿Por qué me está hablando así? ¿Quién se cree esta persona que es para tratarme así o para hablarme así? Pero tú estás diciendo que eres siervo. Y ahora cuando alguien te trata como siervo, te sientes ofendido, ofendida. Te das cuenta que no va lo que tú dices con tus acciones y con tu corazón. Jesús está enseñando que el mayor de todos en su reino es el servidor de todos. ¿Cuál es tu actitud con tus hermanos en la fe? ¿Y cuál es tu actitud con las personas que no son tus hermanos en la fe? La gente te ve como alguien humilde, como alguien que sirve, o como alguien que busca tener una visibilidad grande, llamar la atención y ser el primero y ser servido. Yo les cuento que en algún momento fui a un retiro con algunos amigos para meditar en la palabra de Dios y orar juntos. Y al final, una de las cosas que hicimos fue limpiar el lugar donde nosotros nos habíamos reunido. Dentro del grupo habían mujeres y hombres también, esposas y esposos, pero me di cuenta de que una persona, cuando se le dijo o cuando quedamos en cada uno tomar como una parte de la casa para limpiarla, no quiso hacerlo. Porque para esta persona hacer eso era como caer bajo. Si esta persona está acostumbrada o acostumbrado a tener empleados en su casa, y el hecho de tener esta persona que limpiar la casa le pareció desagradable y no lo hizo. Se metió en su cuarto y se encerró. Esta persona, aunque quizás con la boca dice un montón de veces que es siervo, con sus acciones le está mostrando que no es así. Y muchas veces de nosotros somos exactamente iguales. Jesús está enseñando: hijos míos, discípulos, si ustedes quieren ser el mayor o el más grande en el reino, en mi reino, ustedes tienen que ser los últimos y ustedes tienen que ser los servidores de todos. Así que es trabajo de nosotros humillarnos a nosotros mismos y decir: en el reino de Dios y con el ejemplo que mi Señor me ha dado, yo tengo que ser el último, yo tengo que ser el servidor de todos. En algún momento también, y yo recuerdo haber estado meditando en un pasaje similar a este, no estoy seguro si ha sido en mi trabajo. Yo trabajaba prácticamente como recepcionista y vendedor en un almacén de alimentos para animales. Y había chicos que trabajaban en la planta y ellos mezclaban el alimento, ¿no? Y yo salgo a darles las indicaciones de qué alimentos tienen que preparar. Y uno de ellos me dice a mí, ¿no? Como mandándome: oye, Horacio, tráeme tal cosa de adentro de la oficina. Pero como una forma dentro de que me está mandando y como una forma de que se está burlando. Porque lo normal es que cuando alguien te dice eso, tú dices: oh, estás loco, ¿no? No, tráelo tú. Pero yo me acuerdo que había estado meditando en algo similar a lo que estamos leyendo hoy. No sé si es exactamente lo mismo. Y yo agarré y fui y se lo traje. Hubieran visto su cara. Se quedó la persona sorprendida. Nunca pensó de que yo lo iba a servir, a pesar de la actitud con la que me habló. Y a partir de ese momento, esa persona cambió conmigo un montón. Me empezó a respetar de una manera que no lo hacía antes.
¿Por qué? Porque vio que yo no estaba tratando de imponer sobre la persona y que yo estaba mostrando servicio, que yo no lo consideraba inferior a él. Esa es la actitud que Jesús quiere para sus discípulos hoy en día. Lamentablemente, la iglesia en general no crece en esa área, porque generalmente no se estudia esa área, ni se corrige en esa área, ni se exhorta en esa área. Que esta mañana tomemos esto como una exhortación para nosotros. Tenemos que analizarnos en este momento cómo está nuestra actitud. ¿Realmente somos siervos o no somos siervos? ¿Qué hacemos? Una vez también sucedió que tuve la visita de una persona que venía de un grupo de iglesias donde prácticamente es como que exaltan al pastor, ¿no? Y yo vivía en una casa alojado y una de las cosas que yo hacía para servir a esa casa que prácticamente ellos me cocinaban a mí, y comía con ellos, era que yo lavaba los platos y las ollas. Yo lavaba las cosas. Cuando esa persona llegó se quedó sorprendida de que yo como pastor estuviera lavando los platos. Pero para mí esto no era fuera de lo común. Tengo un rol en la casa, más bien me están sirviendo a mí, yo también tengo que responder con servicio y lo que sé hacer es lavar los platos y las ollas, y está bien, lo hacía. Pero para esta persona que venía de un contexto cristiano, donde el pastor prácticamente es como el ungido de Dios, el que nadie lo toca, ¿no? El que todos tienen que servirlo y él no sirve a nadie, le pareció recontra rayado, por así decirlo, el verme a mí lavar los platos. Al punto que no quería que lo hiciera. Y tuvimos que decirle, no, tenemos que ser siervos. Yo estoy haciendo esto porque yo tengo que servir. O sea, eso no me hace menos que nadie. Más bien esa es la actitud que Jesús quiere para nosotros. Vuelvo a repetir, ¿cómo estamos nosotros en eso? ¿Nos sentimos ofendidos cuando alguien nos pide servir? ¿Realmente tomamos la iniciativa para servir a otros? Con cosas tan sencillas como lavar los platos, como servir a alguien, traerle algo a alguien, ayudarlo con algo sin que te lo pidan. Eso es algo importante que nosotros tenemos que recordar cuando caminamos con Jesús. Tenemos que ser siervos y Él nos ha dado el modelo perfecto. Ustedes recordarán, y esto no lo vamos a ver en Marcos, por eso es que lo toco, en Juan, esto lo vemos en Juan capítulo 13, no lo vamos a ver en Marcos, por eso es que se los cuento. Jesús, ya en prácticamente la última noche antes de ser crucificado, Él le lava los pies a los discípulos. Él le lava los pies a los discípulos. Estamos hablando de Dios hecho hombre, lavándole los pies a sus discípulos. Obviamente ustedes recordarán la historia y Pedro no quiere que le laven los pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no hago esto, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, no, ya entonces lávame todo. Y Jesús le dice, no, tú ya estás limpio, pero tus pies necesitan ser limpiados. Entonces Jesús mostró con su actitud, con sus palabras, que Él era siervo. Y Él es el ejemplo perfecto de siervo. El profeta Isaías lo va a llamar al Mesías el siervo. Y vemos al siervo sufriente. Por lo tanto, nosotros debemos ser siervos. Y no deberíamos estar buscando fama, sino más bien mostrar a Cristo con nuestro servicio. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en este momento. Así que me voy a quedar aquí porque pensé que me iba a alcanzar para leer un párrafo más, pero remarco esto. O podríamos leer, sí, creo que sí, solamente para acabar el versículo 36 y 37, ¿ok? Que es parte de la discusión. Dice, versículo 36, luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con esto vamos a terminar. Jesús acá, en el contexto de la conversación con sus discípulos, de que el mayor de todos será el servidor de todos, pone un niño en su regazo y dice, el que recibe a un niño como este, en buena cuenta me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué Jesús está hablando esto? Porque en la cultura judía de la época, los niños eran como vistos, pero no oídos. Eran como ciudadanos de segunda o tercera categoría. No eran personas que valieran para el mundo antiguo. Al niño se le despreciaba. Jesús está poniendo al niño en una altura que los discípulos no tienen en su cabeza. Y Jesús les está diciendo, muchachos, ustedes tienen que servir, aún hasta los niños. Y el que recibe un niño así, como el que está acá en mis pies, el que recibe un niño así, me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es como si ustedes me estuvieran recibiendo a mí, como si ustedes estuvieran recibiendo a mi Padre. Nuevamente es en el contexto de servicio. ¿Cómo tratamos a los demás?
aún a los que la sociedad los ve como despreciables. Eso podría ser una aplicación muy bonita. Nosotros como cristianos, a veces, en lugar de mostrar amor hacia el despreciado, hacemos todo lo contrario. Despreciamos a los que nuestra cultura desprecia, en lugar de amarlos. Jesús, en su vida, siempre mostró un aprecio con los despreciados de la sociedad. Por eso es que se rodeaba de prostitutas, se rodeaba de cobradores de impuestos, se rodeaba de lo que la gente llamaba pecadores. Él les mostraba el verdadero camino a ellos, que la gente religiosa los despreciaba. De la misma manera nosotros. ¿Quiénes en nuestra sociedad son despreciados? Nosotros deberíamos ser luz y sal para ellos. Y no rechazarlos, sino guiarlos al Señor. Y todo eso tiene que ver con servicio. Porque a nosotros no nos gusta ser identificados con gente despreciable. A nosotros no nos gusta que la gente nos desprecie. Pero eso es ser discípulo, ser siervo de todos, ser el último de todos. Lo mismo lo hizo Jesús. Así que es trabajo de nosotros hacer eso. Bueno, ha sido una meditación un poco corta con respecto al texto que hemos leído. Hemos leído poquitos versículos, pero espero que esto sea algo que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y nos ayude a crecer en nuestro servicio. Nadie de los que está oyendo esto es completamente siervo como lo fue Jesús. Por lo tanto, todos tenemos algo que crecer en eso. Así que analicemos nuestro corazón y hagamos los cambios necesarios. Que la gente conozca por nuestras obras, por nuestra actitud, que somos siervos, que somos discípulos de Cristo y por eso tomamos esa postura. Así que los animo a eso esta mañana. Gracias por haberme prestado atención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, los leo en la sección. Que Dios los bendiga.